Hola, saludos de parte de Matemas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lecturas de coordenadas. Bueno, ¿cómo leemos una coordenada? Para eso debemos de tener claro que nosotros vamos a trabajar con un plano y en ese plano hay dos ejes o dos rectas numéricas. Una que se llama X o abscisas o el eje de las abscisas y otra que se llama Y o el eje de las ordenadas. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esos dos ejes. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, tenemos que saber que una coordenada o un punto dentro de un plano se leen siempre como X, Y. Siempre se va a leer de esta manera. Donde, por ejemplo, vamos a empezar con el primer caso, tenemos a A. Yo digo, bueno, A se va a leer como dos coordenadas. La primera la vamos a buscar en X y la segunda la vamos a buscar en Y. Entonces, con respecto al eje X, que es este primer eje, ¿verdad? Que estamos viendo acá, el eje X. Entonces, con respecto al eje X, este A se ubica en ¿qué número? Bueno, se ubica con respecto, alineándolo, se ubica en el menos 4, ¿cierto? Entonces, en el eje X se ubica en menos 4, ¿ok? En el X. Ahora en el Y, yo me vengo al eje Y y digo, bueno, ¿dónde se alinea? Bueno, se alinea en, ¿lo ven acá? ¿Se alinea dónde? En A, en este caso, el A se alinea en 1 en el eje Y, ¿cierto? Se alinea en 1 en el eje Y. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro eso. Entonces, segundo, veamos el B. Tenemos el B. El B, con respecto al eje X, ¿dónde se alinea? Bueno, con respecto al eje X, B se alinea en el 2. ¿Lo ven acá? Con respecto a X. Entonces yo me ubico en el punto y empiezo a buscar hacia X, hacia la línea X. Y se ubica en 2. ¿Ok? Con respecto al eje Y, entonces yo digo, vengo en el eje Y y lo ubico. En este caso, se alinea con el 4. ¿Ven acá? Entonces, B se ubica con respecto al eje X en 2 y con respecto al eje Y en 4. ¿Ok? El eje C y el eje E lo vamos a ver ahorita más adelante. El siguiente sería el eje D. El eje D se ubica con respecto al eje X, ¿dónde? Que con respecto al eje X, él se ubica en este 5. ¿Lo ven? Si lo alineo con el eje X, se ubica en 5. Entonces yo lo alineo hacia este 5. En X, ¿dónde? En 5. Y en Y, ¿en dónde? Me vengo al eje Y y lo alineo. Entonces sería en 2. ¿Ok? Veamos el D. Tenemos a D ubicada acá. Creo que utilicé D. Ah, no, sí, perdón. Este es E. Aquí hubo un error, un dedazo. Aquí sería el eje E, ¿cierto? Y aquí sería el eje F. O perdón, el punto, el punto. El punto E, ¿dónde se ubica? Bueno, el punto E se ubica en X, ¿en dónde? Si lo alineo, lo ubico aquí, en el 3, ¿cierto? Entonces lo vamos a ubicar acá, en el 3. Y en Y, ¿en dónde? Bueno, con respecto al eje Y, se ubica en menos 3, ¿cierto? Recuerde primero X, luego Y. Ahora, ¿qué pasa con estas dos coordenadas que las tengo exactamente, si la pueden ver, está exactamente en el puro eje Y, lo ven acá? Entonces, con esa coordenada pasa un caso especial, donde lo que yo voy a hacer, esa coordenada, ¿en qué línea se ubica? En la línea de Y. Y yo recuerdo que esto se lee como X, perdón, como X, Y, ¿cierto? Entonces, si ella está en el eje de Y, yo vengo, por ejemplo, C, y digo, en Y, como está en la pura línea, se ubica en el 4, ¿cierto? Entonces, me voy al lado de Y, que sería aquí el 4. Y en el otro, como está en la pura línea, automáticamente le coloco un 0, ¿cierto? Ahora, F. ¿F dónde se ubica? F se ubica en el eje X, en el puro eje, o sea, en el puro centro del eje. Entonces, en ese caso pasa lo mismo, solamente que está ubicado en dónde? En X. Entonces, en X en menos 2. Entonces, me vengo al lado de X y pongo el menos 2. Y al otro lado, como está en el puro eje, coloco un 0. Excelente, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos a ubicar lo que son las coordenadas o a leer las coordenadas de un eje. Así que les motivamos a que pueda seguir esta página y que nos pueda dar me gusta para poder seguir haciendo más de este contenido. Muchas gracias.